Bien, hoy vamos a hablar sobre uno de los versículos que parecen inocentes, pero que realmente muestran el carácter de Dios. Amén. El versículo se encuentra en Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son de muerte. Amén. Y en esto podemos enmarcar un montón, pero un montón de cosas que a nosotros nos parecen buenas, que decimos esto está bueno vivirlo, pero que realmente su fin son de muerte. Y creo que en esta trampa está enmarcada casi toda la humanidad. La humanidad se piensa que tiene caminos derechos, que tiene caminos de vida, pero en realidad son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque todo camino que no lleve a Jesús es un camino de muerte. Porque es el único hombre en la historia que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino que me lleva a la verdad, que me permite lograr la vida eterna. Amén. Por eso él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro, no hay otro. Amén. Ahí yo escribí un libro hace poco que se llama La verdad que te ocultaron. Y en él muestro, ¿no? Y ahí enseño cómo es esto de que Jesús es el camino. Y en el libro dice: no hay ningún hombre en la historia que se autollamó la verdad. Y no es un hecho menor. Todos hablaron de la verdad, comentan de la verdad, qué puede ser la verdad, pero nadie, y esto búsquenlo en la historia, búsquenlo en Google, donde usted quiera, nadie, ni Buda, ni los monjes orientales, ni nadie se autollamó yo soy la verdad. Solamente Jesús. Porque Él es Dios y realmente es la verdad. Por eso es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Un camino que parece derecho es la honradez. Dice: pastor, ¿qué está diciendo? Un hombre puede ser muy honrado, trabajar, tener bien a su familia, no robar, dar a quien necesita, pero si no tiene a Cristo en el corazón, aunque ese camino parezca bueno, es camino de muerte. Porque solamente en Dios hay vida eterna. Solamente en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice el que sea ético, el que sea prudente, el que sea un hombre bueno, no me lleva. El infierno está lleno de hombres buenos. El infierno está lleno de hombres éticos. Porque no creen en Cristo. Y solamente hay un camino para llegar a la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay tantos caminos en la vida que parecen buenos, pero que no lo son. ¿Amén? Y eso es lo que tenemos que entender y que comprender en esta tarde que hoy vamos a hablar. Pero hoy voy a hacerles como un panorama histórico, pero no para aprender historia de la Biblia, sino para ver qué pasó con la gente que se fue apartando de Dios poco a poco, que empezó a andar caminos que para él le parecían que eran buenos, pero que poco a poco se iban apartando de los caminos de Dios. Y que eso va llevando un paralelismo con toda la gente. La gente crece en Dios de una misma manera que también desciende al pecado. Y los patrones para descender en la humanidad siempre son los mismos. Empiezan por un solo hecho: apartándose de los caminos de Dios. ¿Amén? Más tiempo, menos tiempo, pero el resultado después es el mismo. Cuando uno se aparta del camino de Dios, no puede volver otra vez a caminar esos caminos. Vamos a Levítico 26
Para empezar, vamos a hablar lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a Josué, lo que pasó en los jueces y lo que pasó hasta el profeta Samuel y lo que pasó en el corazón de Dios. Levítico 26. Levítico 26. Es el tercer libro. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 26. Tiene un título que se llama La obediencia y la desobediencia. Amén. Y empieza a hablar sobre la obediencia, pero lo que quiero que veamos es el verso 15, el verso 11 al 15. Dios le dice que si hacen todas las cosas, Él dará toda bendición. Pero en el verso 11 dice, pondré mi tabernáculo en medio de ustedes, mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no los abominará. Hoy pasa lo mismo, ¿eh? Hoy el tabernáculo de Dios está en medio nuestro, dentro nuestro, y es el Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros también ahora tenemos el tabernáculo de Dios en medio nuestro. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré en medio de ustedes, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me serán por pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para no ser esclavo de ellos, yo rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar erguidos. Pero si no queréis escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos, y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas, para no ponerlas por obra, todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Y empieza así un montón de cosas malas que le va a pasar a la gente. Entonces vemos que los caminos de Dios, más allá de que no estamos en la ley, más allá que en la gracia Cristo cumplió todo por nosotros, eso no quiere decir que hagamos cualquier cosa. Pablo dice en Romanos, pecaré porque estoy en la gracia, en ninguna manera. Entonces, ¿cómo es la gracia? Y la gracia es eso que me da la seguridad de que yo soy salvo, pero la seguridad no alcanza en mi vida para quedarme tranquilo. O sea, no para quedarme tranquilo, sino, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Me quedo así de brazos cruzados porque tengo la gracia, porque soy salvo, o empiezo a demostrar el carácter de Dios en mí? Y eso es lo que está acá hablando el profeta. El camino de Dios, una vez que está en nosotros, es empezar a caminar en sus caminos. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Sus mandamientos, sus ordenanzas. ¿Entonces tengo que cumplir la ley? No. Pero entonces, ¿cómo cumplo la ley? Una cosa es andar por gratitud y otra cosa es andar en los mandamientos porque si no yo me pierdo. No sé si alcanzan a entender la diferencia. La gracia me permite a mí aceptar a Cristo y que Cristo entre en mí y que toda la gloria de Dios habite en mí. Y eso produce en mí que yo cumpla la ley de Dios. Antes había que cumplir la ley de Dios para que Dios empezara a hacer la obra en uno. Uno estaba más vacío. Era por obra. Si yo hacía uno, Dios hacía uno. Si yo no hacía nada, Dios no hacía nada. Ahora en la gracia Dios hace todo. Pero ese todo me produce en mí el querer agradar a Dios. Y por eso no robo, por eso honro a mis padres, por eso no doy falso testimonio, por eso no tengo envidia, ¿entiendes? Por eso para mí Dios es todo, porque Él me amó primero. Y ese amor produjo en mí el deseo de cumplir estas cosas. Entonces vemos que desde que se puso la ley en el mundo, desde que Dios habló, puso un mandamiento, síganme, anden en mis caminos y todo irá bien. ¿Dónde está el lugar para el que no quiere andar en los caminos? No hay lugar en el reino de Dios. Porque ahora vemos todo mezclado, ¿no? El reino de las tinieblas con el reino de la luz. La tierra no puede subir al cielo, pero el cielo sí puede bajar a la tierra. Y está todo mezclado. Porque Dios tiene que ordenar las cosas. Estamos esperando la segunda venida de Cristo para que empiece a reinar sobre la tierra. Pero Dios va poniendo estructuras.
¿Querés seguir a Dios? Empezó a obedecerle. Pero es difícil, sí es difícil. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Y ese es el segundo versículo que vamos a ver, Josué. Moisés puso esta ley y Josué recibe la ley de Moisés y tiene que cruzar al otro lado del río para que tomen la tierra prometida. Y miren lo que les encarga a Dios, a Josué. Josué 1, 6, 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a tus padres que daría. No le dicen, mire, yo ya les di la tierra, así que tranquilo. No, no, no. Primero Moisés enseñó a obedecer. Ahora enseña en Josué, mirá que te tenés que esforzar para obedecer. Que aunque vos estés conmigo, yo voy a mandar pruebas, yo te voy a probar permanentemente si tu corazón está conmigo o está en el mundo. Permanentemente voy a probarte. Porque al cielo, si bien todo está pago, también nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Dice que el oro se prueba con fuego. Amén. Y para nosotros somos oro, para Dios somos oro. Ya no nos ve como barro, nos ve como oro. ¿Cuál es la diferencia entre el barro y el oro? Que el barro se deteriora y desaparece, pero el oro es eterno, no se degrada, siempre está igual, siempre está inalterable, ni siquiera se oxida. ¿Me entiende? No entran las leyes de la oxidación en el oro. Siempre pesa igual, siempre está igual. Por eso que nos compara con el oro cuando somos reedificados en Cristo Jesús. Ya no somos barro, que nos desgastamos, que nos rompemos, que nos extinguimos. Ahora somos oro. Pero ese oro tiene que ser probado y la condición es mira que te mando que te esfuerces. Es un esfuerzo venir acá. Es un esfuerzo prepararse. Es un esfuerzo dejar las tareas. Es un esfuerzo aún consagrar un día a Dios y si yo este día no gano plata porque se lo dedico a Dios. Porque 6 días voy a trabajar y un día lo voy a dar a Él para que descanse mi cuerpo. ¿Pero qué, pastor, usted es sabatista? No. Estoy diciendo cómo son las cosas en el mundo de Dios. Dios dijo al hombre, 6 días trabajarás y un día descansarás. Y nunca, no hay un solo versículo que niegue eso. Aún está en los 10 mandamientos. 6 días trabajarás y un día me lo dedicarás a mí. Pero ese día que le dedicamos a Él, es como que se lo dedicamos también a la familia. Es como que se lo dedicamos a nuestros hijos. Descansamos nuestro cuerpo, descansa nuestra mente. No se puede trabajar, explotamos. Dios sabe cómo somos. Sabe que necesitamos un día sano de salir con la familia, de despejarme, de estar, de hablar, de conocernos, de vincularnos, de venir a la iglesia, de alabarle, de cantarle, de escuchar su palabra, de regenerar nuestro interior. Claro que es importante dejarle un día a Dios. Pruebe y verá cómo su vida cambia. No habrá estrés en su vida, porque usted sabe que confía en Dios y que Dios traerá lo previsto. Pero usted me dice, pastor, usted no sabe mi economía. No, no sé tu economía, pero sé lo que dice Dios. Que si apartamos un día a la semana para Él, Él nos bendice esos 6 días como si fueran 10. Porque empezamos a creer que de Él es todo. Que de Él es mi vida, que de Él es mi salud, que de Él es mi finanza. Amén. Y no sé cómo, pero aparece trabajo. Y cumplo las obligaciones. Dice que cuando caía el maná, los domingos no recogían maná, sino que el sábado no recogían maná, sino que el viernes caía doble porción. Y lo podían juntar y no se podría, porque el sábado era el día del Señor. ¿Me va entendiendo cómo es el camino de Dios? No es el camino del hombre. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Así que si usted quiere hacer la vida en Dios, en sus caminos, ¿sabe lo que quiere decir caminos? Pensamientos. Por eso luego en otro versículo de Isaías dice, mis pensamientos
no son como vuestros pensamientos. Así como mis caminos no son como vuestros caminos. Así como es más alto el cielo que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes, más grandes. ¿Se entiende? Y cuando me pongo en las manos de Dios, Él transforma mi vida. Él la cambia. No tengan miedo de ponerse en las manos de Dios. Yo estuve hablando toda esta semana y me mostraba, cuando uno dice que Dios le habla, yo nunca lo escuché audiblemente, amén. Pero sí escucho como un pensamiento, como una reflexión adentro mío. Y sé que eso proviene de Dios. Me pongo a leer la Biblia y me pongo a meditar ahí y empiezo a sentir en mi interior cosas que sé que son la voz de Dios. Salvo que Dios tenga que ser algo muy importante en tu vida, no va a hablar en voz audible, amén. También usa a alguien, y si no tiene ningún otro recurso, hablará, pero hoy en día es difícil escuchar la voz de Dios audible. Así que cuando escuchen que hablan así con Dios, es más sanata que otra cosa, amén. Porque Dios tiene muchos medios y hoy está el Espíritu Santo habitando. Y el Espíritu Santo dice que habita en nuestro corazón. Entonces lo buscan arriba cuando está acá adentro. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que está con nosotros. Y si lo empezamos a escuchar, empezamos a guiar nuestra vida en los caminos de Dios. Que es un poco esto lo que hoy quiero tratar de enseñar. Entonces Josué le dice, esfuérzate, el capítulo 1, verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás entrar al pueblo a la tierra prometida. Solamente esfuérzate. Y luego dice, y sé muy valiente. Y hay una coma en donde eso te está aclarando qué es para Dios esforzarse y ser muy valiente. No le dice que pelee con fuerza, no le dice que sea estratega en la lucha y en la batalla. Mira lo que dice. Cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. ¿Qué es ser valiente para Dios? No es el que pega más fuerte, es el que cumple su ley. Porque dice en Zacarías, no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu. Todo demonio se dobla ante el nombre de Jesucristo. Toda potestad tiene que sucumbir ante el nombre de Jesús si estás en sus caminos. Si no estás en sus caminos, no te enfrentes porque te va a ganar. Amén. El diablo tiene poder delegado. Más adelante se los voy a enseñar. El diablo tiene el poder que vos le des. Amén. Por eso él trabaja sobre tu miedo. Por eso que él trabaja sobre las desesperaciones. Por eso que él trabaja sobre la ilusión. Te hace sentir cosas, te asusta. Y en donde empieza a haber miedo, empieza a cobrar poder. Pero si te plantás fuerte y el diablo le dice, porque la palabra dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero si él viene y ve que no hay miedo, ve que no hay pánico, ve que encima lo resistís y que encima abrís tu boca y que pronunciás el nombre de Jesucristo, ya ahí la ecuación para él tiene otro sentido. Ya ahí él no tiene poder porque fue vencido en la cruz del Calvario. Pero para el mundo sí tiene poder porque no sabe esta verdad. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio a la gente. Porque la gente está a la merced del diablo. El diablo viene y te toca y te pone un cáncer. O te pone una enfermedad. O te hace un accidente. O hace que te lastimen. Porque no tenés cómo defenderte. Porque él tiene poder sobre sus hijos espirituales. Que es la gente que no conoce a Dios. Pero dice la Biblia que Él nos traspasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que nuestro Señor es Jesús. Y Jesús lo venció. Está tranquilos porque yo he vencido al mundo. Confiad. Y acá le dice lo mismo. Esfuérzate. Sé muy valiente. ¿Cómo? Cuidando de hacer la ley de Dios. No te apartes de ella. Ni a izquierda ni a derecha. No te apartes, quiere decir. Para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche medita en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino. La prosperidad no viene por el esfuerzo.
La prosperidad viene, tampoco porque diezmen y pacten, no viene por eso. No caigan en eso. La prosperidad viene por hacer la voluntad de Dios. Y Él va a prosperar tu camino. Pero ¿está mal dar a la iglesia? No, no está mal. Cuando puedan, den. Así tenemos más recursos, agrandamos, yo qué sé. ¿Me entienden? Siempre el dinero que entra a la iglesia es usado para el ministerio, para las cosas. Pero eso no hace prosperar tu mano. Lo que hace prosperar tu mano es la fe en Cristo. Y que hagas su palabra. Porque si estás en el camino de Dios, ¿quién contra ti? Él dice que contesta antes que hables. Y que te da todo lo que tú necesitas. Es más, hay un versículo hermoso que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las cosas que tengo preparadas para ustedes. Ni siquiera sabemos, ni tenemos idea de lo que Dios tiene preparado. Pero solo te pido que te esfuerces, que seas valiente, que leas la ley y que la cumplas. Que nunca se aparte este libro de la boca tuya. Que tu conversación sea la palabra. ¿Qué importa que me digan fanáticos si yo sé que los deseos de mi corazón están cumplidos en Dios? Que digan lo que quieran, pero me van a ver levantarse. Y les puedo asegurar que usted dentro de unos años va a mirar para atrás y van a ver de dónde usted salió. Los que estaban conmigo estarán allá abajo. Los que se burlaban de mí estarán allá abajo. Y yo estaré arriba en las alturas como el águila, porque somos príncipes y princesas de Dios. Amén. Pero eso no me da la chapa para no hacer nada. Al contrario, me da la responsabilidad de tener una vida consagrada a Dios. Ahora, pasaron muchos años. Josué tenía 40 y algo cuando se le dio esta palabra. Y antes de morirse tenía 110. Así que vamos al al capítulo 22. Josué se está por morir. Y va a venir la época de los jueces sobre la vida de Israel. Y mire lo que pasó. Ya no era ese pueblo que amaba a Dios con todo corazón. Ya no era el pueblo ese que ya tanto seguía a Dios. Ya ese pueblo se había empezado a corromper en sus propios caminos. No estaba guardando la ley de Dios como la tenía que guardar. Y dice en el libro de Josué capítulo 22, Josué le habla a todo el pueblo en el verso 5. Le dice Josué antes de morirse anteriormente dice que juntó a todas las tribus y que le habló. Entonces Josué dice, solamente tened mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la enseñanza que Moisés, su siervo, os intimó. Amar a Dios y andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y apegarse a Él. Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y se despidió y a los días muere. Pasaron 60 años, 70 años. Y Josué les dice lo mismo que hace 70 años. Eso ya muestra que el pueblo ya había empezado a retroceder en la fe. ¿Por qué? Porque no leían la Biblia todos los días. Porque no la tenían en su corazón. Porque empezaron a hacer sus caminos, porque empezaron a prosperar. Guárdate de que cuando prosperes te alejes de Dios. Guárdate cuando Dios te empieza a prosperar, te olvides de leer la Escritura. Porque va a pasar esto que ahora vamos a leer. Porque las cosas están en el Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores. ¿Amén? Entonces, empieza la ley, el tiempo de los jueces. Se levantan los jueces. El tiempo de los jueces duró 350 años. Vamos a Jueces 2, 10. Y muestra cómo la generación de Josué no hizo bien las cosas.
Porque Josué los insta a que no se aparten de la ley. Pero miren lo que pasó. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, la generación 2:10. Primero dice, vamos al 8, si entienden. Murió pues Josué, hijo de Num, siervo de Dios, a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en la serranía de Efraín, en el monte Gaz. Y toda aquella generación, la que vivió con Josué, también fue reunida con sus padres, o sea que murieron todos. Pasó el tiempo y murieron todos. Pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Dios. Ahora usted dice, ¿cómo puede ser? Era Josué, el que decía, mira que te mando que te esfuerces, que no se aparte. ¿Y no le enseñó a la otra generación esto? Porque no dice, y después de 10 generaciones, no. Sus hijos no conocían a Dios. Es terrible. Y está ahí para que no pase con nosotros. Amén. Padres, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No puede levantarse una generación que no conozca a Dios si papá y mamá son cristianos. Amén. Es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios, traerlos a la iglesia, invertir tiempo, orar por las noches, orar por ellos. Orar por ellos. Amén. Yo he orado por mis hijos hasta ahora. Y cuando están en problemas he orado. Y oramos. Y hemos orado acá y han salido. Para que Dios los saque de los vicios, de los lugares oscuros donde estaban. Y hemos orado acá a rodillas y han venido. Todo. Pero vinieron. Y no sabían por qué venían. Nosotros sí sabíamos por qué venían. Porque clamamos, Señor, sácalo de las manos del diablo. Sácalo de ese lugar. Porque por más que sean hijos, no quiere decir que estén asegurados. Amén. Dice el apóstol Juan en su evangelio que no es por sangre, ni por herencia, ni por nombre, sino por voluntad de Dios que se es hijo de Dios. Y si usted puede poner todo, sí son benditos, será bendito tú y toda tu familia. Ellos son benditos, no son. Por eso que si son hijos de un creyente, son benditos. Serás bendito tú y toda tu casa. Esa es la promesa de Abraham. Y la promesa de Abraham entra en nosotros porque nosotros entramos en pacto con Cristo. Amén. Cristo nos metió en el pacto del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está en pacto con la casa de Abraham. Entonces tus hijos serán salvos. Pero no los veo salvos, serán salvos. Amén. No lo dudes. Va a venir el diablo y te va a decir, no, tus hijos no son nada, tus hijos esto. La palabra dice que será salvo yo y toda mi casa. ¿Te guste a vos o no te guste? Amén. Y orá por tus hijos. Poné las manos sobre ellos, aunque vengan borrachos, aunque vengan drogados, aunque yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. Y la bendición rompe la maldición. Y tarde o temprano van a ser lo que Dios quiere que sean. Porque cuando Dios dice, vas a Nínive, vas a Nínive. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Va a pasar así. Porque es palabra de Dios. Empezá a conocerla. Empezá a ponerte. La palabra dice, yo tengo que ser próspero. La enfermedad no tiene que estar en mi casa. Porque en el campamento de Dios no había enfermedad. Y la estéril no había, paría. Entonces, si las promesas no llegan, todo nos llega. Amén. Pero esta generación, se levantó una generación que no conoció a Dios y empezaron a hacer cualquier cosa. Y luego dice el verso 16, mirá qué terrible. Entonces Dios levanta jueces. Este es el periodo de los jueces. Dura 350 años sobre Israel. Se levantaba un juez, hacían lo bueno, se iba el juez, hacían lo malo. Dios levantaba otra vez un juez y así estuvieron 350 años. Haciendo lo bueno, haciendo lo malo. Haciendo lo bueno, haciendo lo malo. Pero en ese hacer lo bueno y hacer lo malo, la calidad
empezó a descender. Y cada vez hacían menos el bien. Mira lo que dice el verso 16. Entonces Dios levanta jueces que los libraban de la mano de sus saqueadores. Pero ni aun sus jueces escucharon, sino que prostituyéndose tras otros dioses, se postraban ante ellos. Muy pronto se desviaron del camino en que anduvieron sus padres para obedecer los mandamientos de Dios. Pero ellos no lo hicieron así. Y cuando Dios les levantaba jueces, Dios estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días que el juez vivía, porque Dios se conmovía de sus gemidos a causa de quienes los maltrataban y los oprimían. Pero sucedía que cuando moría aquel juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, yendo en pos de otros dioses para servirle, postrarse ante ellos y no desistían de sus prácticas ni de seguir su perverso camino. Hay caminos que parecen de vida, pero que son de muerte. Esto era una espiral descendente que llevó el pueblo. Y cada vez la confusión espiritual era más. Y cada vez la degradación espiritual era más. Si vos ves el primer juez al último juez, el último juez hasta adoraba y pedía a los otros dioses y hacía incienso. La calidad del juez también bajaba porque la moralidad del pueblo bajaba. Y es lo que lamentable vemos en esta última generación. Ya la gente no tiene ni idea lo que es ser un cristiano. Porque ha bajado tanto, la apostasía se ha metido tanto en las iglesias, que ya la gente no sabe qué está bien y qué está mal. Porque a una iglesia le dicen una cosa, va a otra iglesia le dicen otra cosa, va a otra iglesia le dicen otra cosa. Y vos decís, pero bueno, muchachos, pónganse de acuerdo porque hay una sola Biblia. ¿Qué estamos leyendo? Y no, y te vas a los pares de sufrir, y no, y que tenés que tener el camino de sal y te venden el aceite de la unción de la rosa mística. Y vas a iglesias evangélicas y te hacen el manto profético y que siembres dinero para que venga bendición a tu vida. Y vos decís, pero ¿dónde está todo eso en la Biblia? Acá me dice que yo tengo que seguir los mandamientos de Dios y que Él me va a bendecir. Y si leo el Nuevo Testamento me dice que Cristo pagó mi deuda y que yo obtengo todo por la fe en Cristo, que no tengo que hacer nada, nada, solamente obedecerle. No necesitas nada para prosperar, no necesitas nada para ser sano, simplemente creer lo que dice Isaías 53, que por su llaga somos nosotros curados. Y cuando viene la enfermedad, le tenés que decir, en el nombre de Jesús te vas, porque Isaías dice, por tu llaga yo soy sano. En Éxodo dice, en mi pueblo no hay enfermedad. El pueblo de Israel caminó durante 40 años en el desierto y su sandalia no se gastó y su pie no se hinchó y no había enfermedad en ellos y no había estéril. Cristo pagó todo eso en la cruz por vos y por mí. Ni siquiera tenés que tener un dolor porque por su llaga somos nosotros curados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y nuestras dolencias también las llevó Él. Entonces, tenemos que entender que acá hay algo que nos contaron mal. Que todo depende de la bendita palabra de Dios y del cumplimiento en nosotros. Nosotros como iglesia no predicamos una religión ni que sigas al pastor. Predicamos el estilo de vida que dice la Biblia. Amén. Jesucristo. Si seguís a Jesús, vas a tener todo en tu vida. Vas a vivir 120 años. No habrá enfermedad. No habrá vejez, en el sentido de esa vejez decrépita. Tendrás sana vejez.
tus ojos verán bien, tu mente no se irá por ningún lado. No te va a hacer ni pipí ni popó. Amén. Porque eso no corresponde a los hijos de Dios. Tendrás una sana vejez. Entonces la vejez no te tiene que asustar. No mires a los viejitos del mundo porque ellos no tienen a Dios. Amén. No tienen a Dios. Los que vos ves así todos hechos bolsas no tienen a Dios. Su Dios es la medicina. Su Dios es otra cosa, pero no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. ¿Es duro el mensaje? Sí, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, ¿eh? Muy valiente para decirle al diablo, vete de mi familia, no la tocarás. Y no la va a tocar. Coloca ángeles para que no entren a tu casa cuando duermes. Esto es una guerra, ¿eh? Hay que orar sin cesar. Cuando Pablo dice oren sin cesar, no estaba hablando de un monje de clausura que oraba 40 horas por día. Si tuviera 40 horas al día, ¿no? Es un decir. No está hablando de un monje de clausura que oraba. No está hablando de eso. Porque un monje que después se dieron cuenta en la historia que eso no servía a nadie, solamente al monje. Pero ¿a quién impactaba ese monje? Si estaba en un convento encerrado. Claro que no iba a pecar, pero tampoco iba a bendecir. Y esto se trata de bendecir al otro, no mi vida. Amén. Entonces, estas cosas hacen que nos cambiemos. ¿Ven por qué esta iglesia está vacía? Porque yo siempre prediqué así y a la gente no le gusta que le prediquen así. Entonces se van a otro lado. Porque yo los confronto. Los confronto, como dice, y boqueche para tu techo. Dice la canción. Te confronto con la verdad. Y a la gente no le gusta que lo confrontes con la verdad. Y después yo, el pastor, este pastor, habla mal de la gente. No hablo mal de la gente, te confronto. Che, loco, sos esto, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos con tu vida? Eso no es hablar mal. Confrontarte y decir, che, sos esto. ¿Qué hacemos? Porque Dios dice que si seguís este camino no vas al cielo, ¿eh? Un pastor tiene que ser así. Jesús, con este mismo tema, cuando hablaban mal de Juan el Bautista, porque los confrontaba, porque les era áspero, porque no era nada delicado, sale Jesús y dice, ¿qué salió una vez al desierto? ¿A un profeta o a alguien bien vestidito que habla bien? Porque si quieren ver a alguien bien vestido, vayan a los palacios, ahí están los reyes. Pero ustedes salieron a ver un profeta. A alguien que es distinto. A alguien que te va a decir la verdad aunque no te guste. A alguien que está vestido de camello, que es tosco, pero que tiene toda la verdad de Dios. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Qué vienen a buscar a la iglesia? ¿Alguien que te hable bien, delicadito, o alguien que te diga la verdad? Para pensar, ¿qué quiero? ¿Que me corrijan o que me apapachen? ¿Que me saquen de la mano del diablo? ¿Que me lleven al cielo? Pero tengo que ser esforzado y valiente, ¿eh? Y tengo que cumplir la palabra de Dios. ¿Te guste o no te guste? Pero no me gusta, el pastor habla muy fuerte. Y sí hablo fuerte. Porque es la única forma que la gente entienda. Y lo sé por la experiencia. Si yo te hablo delicadito, me tomas el pelo. Pero si te confronto, como confrontaba Juan el Bautista, a Herodes. Herodes, sos un degenerado, te acostaste con tu cuñada. Deja eso. Pecador, arrepentite. Y Herodes lo escuchaba. Se había hecho amigo. Pero el diablo fue tan astuto que lo enredó y hizo que le cortara la cabeza a su propia palabra. Porque escuchó al enemigo vestido de mujer que estaba dentro de su palacio. El enemigo se puede disfrazar. Hasta de Pedro se disfrazó. Y Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí. Era Pedro, ¿eh? Y habló por boca de Pedro. Entonces empieza a bajar estos tiempos. Y ahora quiero que escuche esta historia. Jueces 17.
Pasa todos los jueces, uno peor que el otro, los muchachos estos. Y llega un tiempo en el último juez que dice confusión e idolatría. El pueblo estaba confundido, como hoy la iglesia está confundida, porque no le dan sana doctrina. Le dan cualquier cosa menos sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Decir la verdad de la Biblia. ¿Amén? Cuando no te hablan la verdad, vos haces cualquier cosa. Y te imaginás tu propia religión. Y te imaginás tus propios caminos y pensás que Dios te bendice. Ah, no, a mí Dios me bendice. Mirá, tengo casa, coche. Sí, Tinelli también tiene lo mismo. Y no está bendecido por Dios. La plata no es bendición de Dios. El trabajo no es bendición de Dios. Porque lo tiene cualquiera, tanto cristiano como no cristiano. ¿Amén? Hay mucha gente que tiene muy buenos trabajos. Y no por eso quiere decir que está bendecido por Dios. Por favor. Así que no salga de tu boca que porque conseguiste algo, Dios me está bendiciendo. Vamos a ver si te está bendiciendo Dios o sos vos. Eso es confusión espiritual cuando todavía no entendemos los procesos de Dios. Quiero que escuchen esta historia. Son 13 capítulos, 13 versículos. Yo se los leo. Empezamos del verso 17. Jueces, capítulo 17, desde el verso 1. Hubo también un hombre de la serranía de Efraín, cuyo nombre era Micah-Jehú. Y acá es una aclaración mi Biblia. Micah-Jehú quiere decir Mica-Shaú. ¿Quién como Dios? Ahí Shaú es la abreviación de Jehová. Shaú a veces aparece como Jehová. Entonces, este hombre se llamaba ¿Quién como Jehová? Mirá el nombre que le habían puesto. Re espiritual. Es cuando nace un chico y le ponen Jesús, ¿viste? Jesús. Claro, pero en la versión hebrea es Micah-Jehú. O sea, Micah-Jehú. Y Jehú es la vibración de Dios. Y aclara que se llamaba así, pero que luego le cambian el nombre. Ahora van a ver que ahí también está cambiado el nombre. Quien le dijo a su madre, los 1000 siclos de plata que te fueron sustraídos, acerca de los cuales profetizaste maldición a mis oídos, he aquí aquella plata está en mi poder. Yo la tomé, mamá. Dijo, bendito sea de Dios mi hijo, dijo la mujer. Y le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad consagro por mi mano esta plata a Dios, en favor de mi hijo, para que se haga una imagen esculpida y otra de fundición, ahora pues te la devuelvo. Sin embargo, él devolvió a su madre la plata, tomando su madre los 200 siclos de plata, la entregó a un fundidor, el cual hizo una imagen esculpida y otra de fundición, la cual quedó en la mano de Micah-Jehú. De manera que este hombre, ¿y qué nombre dice ahí? Ahí le cambiaron el nombre. Micah. Ya no es Micah-Jehú, ya no es el hombre de Dios, ahora es el hombre. Por eso a veces que tiene una versión un poco más exacta. Bueno, en el hebreo original hay una diferencia. ¿Por qué? Porque primero empezó a ser el hombre de Dios y luego fue un hombre que hacía idolatría. Entonces no podía llamarse el hombre de Dios quien hacía idolatría. Pero eso era por su ignorancia. Vos fíjate, lo consagran como un hombre de Dios. Le roba la plata a la madre. Se arrepiente. La madre da una maldición. El que me robó la plata, no sé qué maldición, pero dice que dio una maldición. Entonces él escucha y dice, no, mamá, fui yo. Yo te robé la plata. Ah, hijo de Dios, bendito. Seas bendito tu nombre. Que Dios te bendiga. Y con estas monedas voy a hacer un ídolo. Y lo voy a venerar como mi Dios. Y estaban hablando en Israel, en el Dios de Jehová, cuando dijo, no te postrarás ante imagen. Habían pasado 400 años de la decadencia moral y ahora estaba todo mezclado. Se hablaba de Dios, pero también se hablaba de idolatría y de adorar a un Dios que no era Dios, pero que decían que era el Dios de Israel. ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Cómo es la decadencia moral cuando no tenemos sana doctrina? Ahora la idolatría estaba bien vista. Una cosa de locos. El 5. De manera que este hombre, Micah, tuvo un santuario e hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote.
¿No eso no le correspondía a la línea de Aarón? ¿No que lo tenía que hacer Aarón y sus hijos? ¿No era que decía yo hago un templo, me pongo el efod, que tampoco podía ponerse nadie, ni el rey podía ponerse el efod? El efod era la pechera, donde estaban las piedras, la consagración. Entonces este hombre dijo, bueno, yo ahora me voy a hacer una iglesia a mi forma. Y sacerdote, vos, mi hijo, vos sos el sacerdote acá. Eso hace la decadencia moral. Por eso vemos lo que pasa en la iglesia de toda la Argentina. Porque no tienen doctrina. Porque nadie les enseñó cómo son las cosas. ¿Me entienden? Entonces, a uno dice, ahora si saltamos recibimos el Espíritu Santo. Y salen todos saltando como conejitos. Porque es el Espíritu saltarín que me da el Espíritu Santo. ¿Entienden? Es lo que pasó. Y lo que está pasando. Y lo que va a seguir pasando. Y otro se lo antojó que tenía que danzar así. Y iba saltando por todos lados. Era el Espíritu danzarín. Y después vino el Espíritu de risa. Y después vino... ¿Entiendes? ¿Dónde está eso acá? Pero cuando uno ve estos versículos, ve que eso se llama decadencia espiritual. Ya la gente no sabe en qué creer, porque no hay sacerdote que hable de la boca de Dios. Hubo también un joven en Betel, de Judá, otro, de la familia de Judá, el cual era levita y moraba allí como forastero. Este hombre había partido de la ciudad de Betel, de Judá, para residir como extranjero, en donde hallara lugar. Y en su andar en la serranía de Efraín, se encontró con este muchacho, con Micá. Y dijo Micá, ¿de dónde vienes? Le respondió, soy levita de Judá y voy a residir, buscar donde hallar. Y Micá le dijo, habita conmigo y me servirás de padre y de sacerdote. Y te daré 10.000 ciclos de plata por año. O sea que le pagaba encima. Un juego de vestidos y tu sustento. Y el levita se quedó. Y claro, le daban la casa, le daban la comida y encima le pagaban. Pero los levitas no se levantaban así. ¿Se entiende? Era un levita mercenario. Cobraba. Terrible. Y el levita se aceptó y quedó con el hombre, el joven, a ser como uno de sus hijos. Y Micá consagró al levita. Micá no era nadie para consagrar al levita. Es como que yo ahora venga cualquiera y empiece a consagrar gente. Tiene que haber un orden sacerdotal. Tiene que haber una consagración. Amén. Y se quedó en la casa. Entonces Micá dijo, ahora sé que, miren lo que dice mucha gente ahora. Ahora sé que Dios me hará bien, viendo que tengo levita por sacerdote. Como diciendo, ¿vieron? Lo que yo tengo es bendición de Dios. Porque vino un sacerdote a mi casa. Todo sacado de contexto. Todo sacado de las formas en que Dios establece las cosas. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son de muerte. Amén. Por eso que tenemos que predicar la verdad. Aunque duela, aunque no venga nadie a la iglesia. No es mi problema. Mi problema es predicar la verdad. Y terminamos con 1 de Samuel. Pasó toda esta locura. Israel ya daba lo mismo, cualquier cosa. Entonces se levanta un verdadero profeta, que es Samuel. Pero aún los hijos de Samuel, el profeta que nunca cayó una profecía en tierra, aún esos hijos se apartaron de Dios. Los hijos de Samuel, el profeta más grande que hubo y que habrá, sus hijos se apartaron de Dios. Y Dios los tuvo que reprender, porque eran hijos del profeta y no podían perderse. Serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasa cuando pasa? Dios puede matar un hijo, pero eso no quiere decir que se vaya al infierno, sino que no permite. La Biblia dice que la salvación no se pierde, pero que si te agarra haciendo lo malo y vos sos salvo, te salvarás como por fuego. Amén.
Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, léalo después. Que el fundamento es Cristo y sobre el fundamento uno sobreedifica. Si sobreedifica oro, el fundamento queda, pero si sobreedifica hojarasca o heno, cosas que se queman, símbolo del pecado, se quemará su obra, pero esa persona se salvará. Porque las promesas de Dios no se pueden borrar. No se puede borrar el llamamiento. Cuando Dios te llama, te llama. Cuando Dios te unge, te unge. Cuando Dios te llena con el Espíritu Santo, te llena para siempre. Amén. Yo sé que por eso muchas cosas. Hace como María. Y María guardaba en el corazón todas las cosas. Y cuando Dios se las revelaba, las iba entendiendo. Primera de Samuel 8. Antes que sea coronado rey. Aconteció que Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿A quién puso? A sus hijos. El nombre de su hijo primogénito era Joel y el nombre de su segundo, Abías. Esta aclaración está para que no digan, pero eran hijos espirituales. Un primogénito no es un hijo espiritual. ¿Amén? Entonces eran hijos de verdad. No es que los hijos espirituales no sean hijos, pero hijos carnales. Sus hijos. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron a la ganancia deshonesta y recibieron sobornos y pervirtieron la justicia. Les gustaba la plata. ¿Amén? Y pervirtieron la justicia, porque cuando vos llamas al inocente culpable, porque te dio plata, es pervertir la justicia y no cumplir uno de los mandamientos que dice no darás falso testimonio sobre alguien. Bien. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá. Ramá era uno de los lugares más importantes. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Ven cómo la palabra caminos fue un común denominador de todo? Siempre estuvo. Porque la palabra camino es la ley de Dios. Amén. Por eso que Jesús se llama el camino. Porque Él es la ley viviente, la ley caminante. Pero el 6, el 5, tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero esto fue desagradable a los ojos de Samuel, que dijeran, danos un rey que nos juzgues. Y Samuel ora a Dios. Samuel se sintió triste y muy decepcionado, porque sabía que el mandato de Dios era que Dios es nuestro rey. Y oye Israel, Él es el rey. Y ellos estaban pidiendo un rey. Entonces si estaban pidiendo un rey y Dios no era el rey, quiere decir que Dios no era nada para ellos. Y él se siente mal por esto. Pero mira lo que le dice Dios a Samuel. Acá sí hablaba en voz audible. Samuel hablaba en voz audible con Dios. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los hice subir de Egipto hasta hoy, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses. Así están haciendo contigo. Cuando dejan a un pastor en la iglesia, no dejan al pastor, dejan a Dios. Amén. Cuando dejas una iglesia de sana doctrina, no estás dejando una iglesia, estás dejando a Dios. Porque Dios levantó esa casa y Dios puso sobre la palabra de ese pastor su palabra. Amén. Y esto es importante. Si Dios te puso en una iglesia alguna vez y te puso un pastor y te puso una tierra, es que Dios te quiere ahí. Porque Él sabe cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Él sabe cómo vas a brillar. Él sabe cuál es tu forma. Amén. Él sabe. Y cuando nos planta, a mí me plantó acá y yo me voy a quedar acá hasta que Dios me diga cerrar la iglesia y andar a otro lugar. Pero si eso no pasa,
Uno tiene que ser como un árbol. Ustedes ven los árboles que se salen solos y se van. No. La iglesia es igual. Si Dios me dijo, levantá casa acá, yo levanto casa acá. Dios me tiene que decir, tirá la casa y levantá al otro lado. ¿Me entiendes? Y con los hermanos es lo mismo. Si Dios te plantó en un lugar porque tenés talentos, dones que van a ser complementarios a esa iglesia, a ese lugar, a esa visión. Pero no veo, no es cuestión de que veas, es cuestión de que esperes. Te tenés que pulir, tenés que crecer, tenés que limpiar, te lleva un proceso. Se llama regeneración. Te tenés que regenerar. Y eso lleva tiempo. Lleva berrinche con el pastor, enojarte porque me dijo, no me habló, no me miró. Todo eso es un crecimiento. Así como los nenes están aprendiendo, así somos nosotros, nenes espirituales. Y Dios no tiene paciencia. Y vamos creciendo. Y luego nos comisiona. Y aquel nene rebelde ahora es un pastor. Amén. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Amén. No podés. Si Dios te mandó a Nínive, vas a ir a Nínive. Amén. Si te dijo sos pastor, vas a ser pastor. No, pero si Dios te levantó como pastor, vas a ser pastor. Moisés estuvo 40 años como príncipe y estuvo 40 años en el desierto. Así que cuando lo llama a Moisés tenía 80 años. Y a los 80 años tiene que sacar un pueblo de 2 millones de personas. Y vive otros 40 años más y muere a los 120. Pero antes de morir tenía que subir una montaña de arriba de 200 metros, mirar la tierra prometida y morir. Para que vean qué es lo que es la sana vejez. Dijo Moisés, ahora subí a la montaña, porque no vas a entrar a la tierra prometida porque te portaste mal. Vas a ver la tierra prometida con tus ojos y te vas a morir. A los 120 años, porque nadie puede vivir más de 120 años, porque en el Génesis dice, los días del hombre serán 120. Terminamos con esto. Verso 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que Dios los hizo subir, desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así como están haciendo contigo. Ahora pues, atiende su voz, pero adviérteles solamente que sepan el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Y Samuel refirió todas las palabras al pueblo. Y mirá lo que estaban dispuestos a cambiar. Y esto ves la obstinación. Cuando vos llegás a la palabra que se llama obstinación, y la obstinación es, en la Biblia, se refiere a una actitud espiritual, testaruda, rebelde y cerrada a la influencia del Espíritu Santo. También se describe como un corazón engrandecido y egocéntrico. Cuando uno llega a esa actitud ya está casi desechado por Dios. Amén. Y así estaba este pueblo. Y le dice Samuel a la gente, esto será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá a su servicio para sus carros de guerra y su caballería, para que corran delante del carruaje. Y los designará como capitanes de miles y capitanes de centenas, para arar sus campos y recoger sus cosechas, para hacer sus armas de guerra, sus pertrechos y sus carros. O sea, eran sirvientes. Iba a tener un rey que se iba a engrandecer con la gente, con los hijos, con sus bienes. Y los iba a tomar como basura, ¿no entienden? Y toda la riqueza iba a ser para el rey. Y diezmarán vuestra sementera y vuestras viñas para darle a sus eunucos y a sus servidores. Su esfuerzo iba a los eunucos. ¿Quién eran los eunucos? Los que cuidaban a las mujeres en los palacios del rey. O sea que los diezmos no eran para el sacerdocio, sino para el lujo y el placer del rey. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros jóvenes más escogidos, y vuestros asnos, y los empleará en las labores propias, como sus empleados gratis. Diezmarán vuestros rebaños y vuestros mies, les seréis por siervos, y en aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, a quien os escogiste. Pero Dios no le responderá en aquel día.
Le estaba dando una advertencia. Siempre Dios, aún así, a este pueblo malo, a este pueblo que le dice, mirá que si te doy un rey, te va a pasar esto, ¿eh? ¿En serio que querés el rey? ¿Y qué contesta el pueblo? Pero el pueblo no quiso escuchar la voz del profeta, sino que dijo, no, haya rey sobre nosotros. Y esto lo repiten con Jesús. Cuando Pilato le dice, ¿a quién crucifico? ¿Al reo o a Jesús? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifíquenlo. ¿Y qué hago con su sangre? Que caiga sobre nosotros. Y hasta el día de hoy la sangre de Cristo cae sobre ellos, pero no para bendición, sino para maldición. El pueblo siguió en espiral hasta el día de hoy, hasta que entre la plenitud de los gentiles, como dice Romano, y luego sí se caerá su venda. Pero hasta ese día dijeron, no queremos rey. Por eso el rey vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todo el que lo recibe, les dado potestad de ser su hijo. Amén. Ahí está la Biblia para leerla, para entenderla y para que nuestra vida cambie. Amén.